Hola queridos. Las cosas que se están pasando en este mundo nos dicen que Jesús va a venir muy pronto. ¿Cómo debemos nosotros prepararnos para su venida? Hoy vamos a hablar de eso, pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar y pedir al Señor sabiduría, pedir sobre todo su Espíritu Santo, no solamente para mí, pero para todos los que están escuchando esas palabras. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar vivos en ese tiempo tan solemne de la historia de ese mundo. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros, sobre mí, al hablar de tu palabra, pero también cada persona escuchando tu palabra, Señor, a través de ese mensaje, que todos puedan acercarse a Cristo y aprender, que podamos aprender juntos con tu palabra cómo prepararnos para la segunda venida de Jesús. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Cuando Jesús estaba muy cerca al día de dar su vida por nosotros, Él ha hecho predicciones, profecías, ha compartido profecías muy importantes para los tiempos en que estamos viviendo. Algunas de esas profecías las encontramos en Mateo capítulo 24. Les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 24. Acuérdense que mi idioma materno no es el español. Por favor, sean pacientes y misericordiosos. Pero Mateo capítulo 24, verso 1 nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mira, vamos a parar aquí un poquito. Nos dice la palabra de Dios que Jesús compartió con sus discípulos que el templo en Jerusalén sería destruido. Para los discípulos eso era algo muy fuerte. Para que el templo de Jerusalén sea destruido, para ellos sería el fin del mundo. Y entonces ellos le preguntaron aparte, en privado: Señor, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mira que no le preguntaron señales, le preguntaron cuál será la señal. Muchas veces leemos Mateo capítulo 24 y pensamos que Jesús está hablando de muchas señales. Y sí que Jesús habla de muchas cosas. Vamos a leer algunas de esas, pero sí que Jesús les ha dado una señal. ¿Ok? Vamos a leer. Seguir leyendo. Verso 4. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vamos a parar aquí un poquito más, hacer una pausa en nuestra lectura. Mira que Jesús está hablando de muchas cosas que van a suceder antes de su venida. Claro está, cuando leemos el capítulo y nos acordamos que Jesús había profetizado la destrucción del templo de Jerusalén, que iba a suceder en el año 70, pero los discípulos le habían preguntado la señal no solo de la destrucción del templo, pero de su venida y de la fin del mundo. Pues los discípulos pensaban que sería todo al mismo tiempo. Jesús sabía que el templo sería destruido en el año 70, su segunda venida y la final del mundo sería muchos, muchos años después. Pero Jesús, por misericordia, mezcló esas señales o esos eventos que iban a anteceder su venida, pero también vemos que Jesús le dio en miniatura lo que iba a pasarse en todo el mundo. En miniatura, Jesús estaba hablando de lo que se iba a pasar antes de la destrucción de Jerusalén. Jesús estaba hablando de cosas que sucederán en el primer siglo antes que Jerusalén fuera destruida por los romanos. Eso sucedió localmente ahí en Jerusalén, y no solo en esa parte del mundo, pero globalmente, de una manera más poderosa, esos señales o esos eventos están ocurriendo antes de su segunda venida. Ahora, mire que Jesús habla de varias cosas que en realidad vemos que son cosas que traen mucho sufrimiento a la humanidad. Terremotos, pestes, hambres, guerras, rumores de guerras, personas traicionándose los unos a los otros. ¿Será que eso viene de Dios? La Biblia dice que toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Dios nos da cosas buenas. Dios es el juez, sí, Él va a juzgar ese mundo, pero en realidad Jesús estaba hablando de cosas que Satanás iba a hacer antes de la destrucción de Jerusalén y antes de la segunda venida de Jesús. Mira, ¿quién envía falsos profetas en el mundo? ¿Es Dios? No es Dios. ¿Cuál es la señal que Jesús ha dado de su venida? Vamos a seguir leyendo. Mira verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí está. ¿Cuál es la señal del fin? La señal de la segunda venida, la señal de la fin del mundo. Pues Jesús lo ha dicho. Por se multiplicar la maldad, mira, Satanás está haciendo tantas cosas para dañar el ser humano, tantas cosas para borrar la imagen de Dios en los hombres y mujeres en ese mundo. Y por se multiplicar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dios es amor. Lo que Satanás quiere con todo lo que él está haciendo en ese mundo y hasta en tu vida es borrar el amor de Dios de tu carácter, porque Satanás sabe que si tú no eres amor como Dios es amor, no podrás vivir en la presencia de Dios por siempre. Entonces Jesús fue muy claro. Por multiplicarse la maldad, la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final será salvo. ¿Persevere en qué? Pues Jesús acaba de hablar de amor. Y entonces verso 14 nos da la señal.
ese evangelio del reino, que nosotros como adventistas del séptimo día creemos Dios nos ha dado esa misión de proclamar el evangelio eterno en toda la tierra. Cuando ese mensaje sea predicado en toda la tierra, cuando toda la tierra escuche el verdadero evangelio de Jesucristo, entonces vendrá la fin. ¿Cómo debemos prepararnos para ese día? ¿Cómo debemos prepararnos para la venida de Jesús? Pues Jesús nos está diciendo en ese texto la estrategia de Satanás, lo que el diablo quiere cuando te da un cáncer, lo que el diablo quiere cuando te da problemas en tu familia, lo que el diablo quiere cuando trae tragedias a tu familia, a tu corazón y al pueblo de Dios, es borrar el amor de Cristo de nuestros corazones, porque Él sabe que solamente personas llenas del amor de Jesús pueden predicar el evangelio eterno de la manera que Dios quiere que sea predicado. Quizás por eso la hermana de White escribió a un grupo de personas, tenemos esas palabras en Review and Herald, 21 de julio de 1904, muchos años atrás, pero escribió palabras que se adaptan especialmente a nosotros, el pueblo de Dios. En el final de los tiempos, sabemos que Jesús está casi para venir. ¿Cómo debemos prepararnos? Mira lo que dice la sierva del Señor. El Señor desea que yo llame la atención de su pueblo al capítulo 13 de Primera Corintios. Muchas veces pensamos que para prepararnos para la segunda venida, pues necesitamos estudiar las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, y sí es verdad, la profecía bíblica es muy importante, importantísima. Necesitamos estudiar, pero si hay un capítulo que deberíamos saber de corazón, en nuestro corazón, tenerlo escrito aquí y ponerlo en práctica, pues la hermana de White no habla de Mateo 24, de Daniel, de Apocalipsis. Aquí en ese pasaje ella dice, el Señor desea que yo llame la atención de su pueblo al capítulo 13 de 1 Corintios. Lean este capítulo todos los días. ¡Ja! ¿Será que estamos leyendo ese capítulo todos los días? Lean este capítulo todos los días y de él obtengan consuelo y fortaleza. Aprendan de él el valor que Dios le da al amor santificado, nacido en el cielo, y dejen que la lección que enseña llegue a vuestros corazones. Aprendan que el amor semejante a Cristo es de nacimiento celestial y que sin él todas las demás calificaciones no tienen valor. Querido, para prepararnos para la segunda venida de Jesús, si hay un capítulo en la Biblia que deberíamos estar leyendo cada día, es el capítulo 13 de 1 Corintios. Sí que hay que estudiar las profecías, hay que saber lo que Dios ha revelado para ese tiempo en toda la Biblia. No podemos leer solo lo que nos gusta, solo lo que nosotros pensamos que fortalece nuestro mensaje. Necesitamos leer toda la palabra de Dios, especialmente para prepararnos para ese tiempo en que Satanás está intentando hacer que el amor de Dios se enfríe de los corazones de casi todos en ese mundo. Necesitamos nosotros estar seguros de orar, de velar, de clamar a Dios para que el amor de Jesús pueda estar en nuestros corazones. Para eso, la hermana de White nos dice, lean ese capítulo, 1 Corintios 13, todos los días. Vamos a leer juntos hoy. Mira, en 1 Corintios 12, 31, el apóstol Pablo está introduciendo ese tema de 1 Corintios 13. Él estaba hablando de los dones en 1 Corintios 12
El verso 31 de 1 Corintios 12, 31, él dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La Reina Valera de 1995 dice, ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. La traducción Dios habla hoy nos dice, yo voy a enseñarlos un camino mucho mejor. La traducción en lenguaje actual nos dice, voy a enseñarles algo más importante. Me gusta eso. Hay muchas cosas importantes en la palabra de Dios, pero en 1 Corintios 13, Pablo habla de algo más importante. La palabra de Dios para todos nos dice, yo quiero mostrarles una manera de vivir que es mucho mejor. ¿Cuál es la manera de vivir que debemos vivir cuando estamos preparándonos para la segunda venida de Jesús? Y la Nueva Traducción Viviente dice, una manera de vivir o una manera de vida que supera a todas las demás. Pues cuando leemos la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, encontramos muchos temas importantes. Primeramente, si leemos capítulo 1, vemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo sobre problemas que la iglesia de Corinto tenía. Dime tú si crees que aún tenemos esos problemas hoy, especialmente en la iglesia remanente de Dios. Algunos tenían predicadores favoritos. Y no solo tenían predicadores favoritos, pero se peleaban a causa de esos predicadores. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Predicadores favoritos. Pensaban que por escuchar ese predicador y por seguir ese predicador eran mejores que los que escuchaban el otro predicador y que seguían el otro predicador. Querido, Dios ha dado excelentes predicadores a su pueblo y hay que escuchar buenos sermones, pero tu fe tiene de estar en Cristo y en su palabra. Si sigues leyendo en el capítulo 2, ves que ellos tenían problemas porque en Corintio la gente estaba acostumbrada a escuchar oradores muy elocuentes, los filósofos. Y los que se habían convertido a Cristo ahora pensaban que los predicadores, los pastores, ahí eran los filósofos que ellos ahora tenían de escuchar. Había problemas sobre el conocimiento, la sabiduría, la filosofía. La Biblia nos dice que todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo. Había envidia, contienda, división, falta de respeto a la autoridad espiritual, terrible inmoralidad sexual. Había muchos que llevaban a corte sus hermanos. Y estoy hablando de cosas que vas a encontrar en esa epístola antes del capítulo 13. Muchos llevaban sus hermanos y hermanas a corte. Había puntos de vista extremistas con respecto al matrimonio. Algunos estaban ardiendo con pasión, otros estaban restringiendo su deseo sexual en el matrimonio. Pues hay que restringir ese deseo fuera del matrimonio. En el matrimonio hay que controlarnos porque aunque Dios nos da ese privilegio de la relación sexual, hay que hacerlo con amor, por amor y no ser egoístas. Entonces hay que siempre controlarnos unos a nosotros mismos. Pero si estás casado, si estás casada, pues eso es parte muy importante del casamiento, del matrimonio. Había divisiones a causa de la dieta, la carne ofrecida a ídolos, problemas relacionados con el salario de los pastores, sobre diezmos y ofrendas, tentaciones para regresar al culto de los demonios, participando de ese altar. Había ceremonias y lugares peligrosos ahí. Problemas y confusiones sobre la función de los hombres y de las mujeres en la iglesia. Había falta de reverencia y había problemas con los dones espirituales. Para
para darles una manera de vivir mucho mejor, para darles un camino mucho más excelente. Cuando él habla de dones espirituales ahora, el apóstol Pablo va a hablar de algo que la hermana de White dice que deberíamos leer todos los días. Vamos a leer juntos. 1 Corintios capítulo 13, verso 1. 1 Corintios 13, verso 1. Si no estás abriendo tu palabra, tu Biblia, la palabra de Dios en este capítulo, por favor, abre hoy y abre a cada día. Lea cada día, pero lee con oración. Mira el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay personas que hablan muy bien. Y el apóstol Pablo estaba hablando para una iglesia que les gustaba escuchar buenos predicadores. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo, sin amor, yo puedo hablar muy bien, puedo tener mucha elocuencia, pero sin amor en mi corazón, eso no vale de nada, querido. ¿Te acuerdas de Herodes? No el que mandó matar los bebés cuando Jesús nació, pero Herodes, el que maltrató a Cristo, Herodes, el que mandó matar a Santiago, que puso Pedro en el cárcel, es Herodes. Nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, verso 22 al 24, que un día Herodes estaba haciendo una plática, estaba hablando a algunas personas que estaban enojadas con él, pero vinieran para intentar hacer la paz. Y Herodes ahí estaba hablando. Y mira lo que nos dice de Hechos 12, 22 al 24. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mire que ese hombre sabía hablar muy bien. Ese hombre tenía un don de palabra muy grande. Las personas estaban diciendo, oh, escuchamos la voz de Dios y no de hombre. Pero él no tenía el amor de Dios en su corazón. Pero por contraste puedes pensar a Jesús. Mira, un día los líderes de los judíos en Jerusalén enviaron soldados para prender a Jesús, para arrestar a Jesús. Y esos soldados vinieron, se pararon ahí, estaban listos para llevar a Jesús, pero comenzaron a escuchar sus palabras y se quedaron y escucharon y escucharon y escucharon. Y aparentemente se olvidaron de lo que estaban ahí para hacer, porque ellos regresaron a los líderes, regresaron a su puesto y no habían prendido a Jesús. Y entonces leemos en Juan 7, 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¡Ja! Jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Jesús tiene de ser tu predicador favorito. ¿Sabes por qué? Porque jamás hombre alguno ha amado como ese hombre. Nunca hubo un hombre o una mujer en esa tierra que ha amado tanto como Jesús. Por eso Jesús habló de una manera que ningún otro hombre, ninguna otra mujer, ningún otro ser humano ha jamás hablado. Cuando leemos las palabras de Cristo, estamos leyendo las palabras de Dios, y Dios es amor. ¿Cómo sonas tú cuando hablas?
cuando hablas, sabes que vamos a la iglesia y ponemos nuestros trajes o nuestras ropas muy, muy hermosas y ahí llegamos y la gente nos saluda y nosotros todos sonrisas y abrazos y cariños y hablamos con mucho amor, ¿verdad? Pero ¿cómo hablamos con nuestra esposa, nuestro esposo? ¿Cómo hablamos con nuestros hijos? ¿Cómo hablamos con las personas que trabajan con nosotros día tras día? ¿Cómo hablamos? ¿De qué manera hablamos? ¿Por qué hablamos? ¿Con qué voz hablamos? ¿Con qué tono de voz hablamos? ¿Y qué tenemos nosotros en nuestro corazón que nos motiva a hablar? Porque si hablamos por orgullo, si hablamos por deseo de supremacía, si hablamos por egoísmo, nuestras palabras no tienen valor en el reino de Dios. Hasta son palabras que dañan a otros. Hay que tener el amor de Dios en nuestro corazón para aprender a hablar. Mira el verso 2, 1 Corintios capítulo 13, verso 2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Mire, el apóstol Pablo nos habla del don de profecía. ¿Conoces a un profeta en la Biblia que tenía un gran don de profecía? Yo me acuerdo de Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? ¿Era un profeta, sí o no? ¿O sí era un profeta? ¿Tenía un gran don de profecía, sí o no? ¿O sí? Un gran don de profecía. Dios le dice, vete a Nínive. Él no quiere. Pero después de estar adentro de la barriga de un pez, con un olor muy malo, ahí viene Jonás, finalmente obediente a la palabra de Dios. Y da su profecía. 40 días en Nínive será destruida. Era su predicación. 40 días, Nínive será destruida. A veces pensamos que tenemos de tener mucho cuidado con nuestro mensaje, la bestia y su imagen, tenemos de tener cuidado con lo que hablas. Hay que hablar la palabra de Dios sin tener temor, pero hay que hablarle con amor en nuestro corazón. Mira que él habla, él da su profecía, toda ciudad se arrepiente, toda la ciudad. El rey incluso proclama que todos deben ayunar, hasta los animales deben ayunar. ¡Qué arrepentimiento! Es fácil decir, oh, yo estoy tan arrepentido de lo que hice. ¿Quieres ayunar conmigo un día? ¿Un día sin comer? Oh, no. Esos ninivitas estaban arrepentidos. Clamaron a Dios. Y Dios no destruyó la ciudad. Pero Jonás estaba enojado. Enojado con su propia vida. Enojado con Dios. Porque Dios no destruyó esos malvados ninivitas. Jonás tenía un gran don de profecía. Y hay adventistas del séptimo día que saben las profecías muy bien, pero no tienen el amor de Dios en su corazón. Dios tuvo de reprender a Jonás. Jonás tenía un carácter tan diferente del carácter de Jesús. ¿De acuerdo de Jesús? Jesús también subió a una colina un día en un pollino, pero no estaba triste porque Dios no destruyó una ciudad. Estaba triste porque sabía que esa ciudad, Jerusalén, que lo estaba rechazando, iba a ser destruida. Mira Lucas capítulo 19, versos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día,
lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Has alguna vez pensado en ese contraste entre Cristo y Jonás? Jonás profetizó la destrucción y toda ciudad se arrepintió. Jesús profetizó la destrucción y toda ciudad lo mató. Jonás quiso morir porque Dios no mató a los habitantes de la ciudad. Jesús quiso morir para que Dios perdonara a los habitantes de esa ciudad y a los habitantes de ese mundo y a ti y a mí. ¿Puedes ver la diferencia? A veces estamos muy listos para hablar las profecías de destrucción, pero no estamos listos para morir por las personas a quienes estamos predicando. Pero si estamos siguiendo a Jesús, no deberíamos nosotros estar listos para sufrir por los demás. Seguimos leyendo. La Biblia nos dice que aunque Dios tuviera todos los misterios, supiera todos los misterios y toda la ciencia. ¿Te acuerdas de Salomón? Un día Salomón a un rey, a un joven le pidió a Dios: Señor, yo necesito tu ayuda. Dios le apareció en sueños y dijo: Salomón, ¿qué quieres que yo haga por ti? Eso es mejor que un genio en una botella, ¿verdad? Dios Todopoderoso diciéndote: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu pedido? Y Salomón, bien humilde, dice: Señor, ¿quién puede juzgar todo ese pueblo? Dame un corazón entendido, dame sabiduría, dame entendimiento para saber cómo servir, cómo juzgar a ese pueblo. Y Dios estaba encantado con ese pedido. Dios le dio no solamente sabiduría, pero riquezas, fama, paz. Pero infelizmente, en los últimos años de su reinado, Salomón comenzó a amar muchas mujeres, hizo exactamente lo contrario de lo que Moisés había escrito en Deuteronomio capítulo 17, cuando Dios le dio órdenes sobre el rey en la tierra prometida, que no debería tener muchas mujeres, no debería tener mucha plata, mucho oro, no debería tener muchos caballos, sobre todo no debería ir al Egipto buscar caballos. Pues Salomón fue al Egipto buscar caballos. Salomón tenía muchos caballos que vinieron de Egipto. Salomón tenía mucha plata, mucho oro. Salomón tenía muchísimas mujeres y muchas de ellas eran paganas, y esas mujeres pervirtieron su corazón. Comenzó a adorar a otros dioses, porque aunque tenía mucha sabiduría, como ningún hombre tuvo antes de él, como ningún hombre simplemente humano tuvo después de él. Aunque tenía tanta sabiduría, tanto entendimiento, hay personas bien sabias en la iglesia, personas que son buenas en negocios, que son buenas en tantas cosas porque Dios les ha dado un cerebro muy bueno, muy fuerte, y lo utilizan para muchas cosas. Pero aunque tú seas muy inteligente y tengas mucha sabiduría, muchos doctorados, si tú no tienes amor en tu corazón, le faltó a Salomón amor por Dios, fidelidad a su Dios. Y por eso hizo cosas terribles. ¿Cómo prepararse para la segunda venida? Hay que saber todas las profecías, sí, pero más que eso, hay que estudiar la palabra de Dios con el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que nos lleva a amar el personaje principal de la Biblia, Cristo Jesús. ¿Cómo podemos estar preparados para su venida si no lo amamos?
si no nos estamos regocijando, alegrando en su venida y en Él, en su palabra, si no tenemos ese amor más importante que todo en nuestro corazón. Pues la Biblia nos dice que Jesús, contrariamente a Salomón, negó las riquezas de ese mundo. Vino Satanás en el desierto, la tercera tentación, le dijo, mira, te doy todas las riquezas de ese mundo, todos los reinos, te doy todo. No tienes de ir a la cruz, yo te lo doy. Pero nada más tienes de prostrarte y adorarme. Jesús no adoró el dinero, ni adoró Satanás. La gente que está adorando el dinero está en realidad adorando a Satanás, el Dios de ese mundo, el Dios de ese siglo. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 6 que Jesús, sabiendo que hombres fuertes venían para hacerlo a fuerza, el rey Jesús dispersó la multitud, se fue al monte a orar. La palabra de Dios nos dice que Jesús, la última noche que pasó con sus discípulos, lavó sus pies. Los amó hasta el final. Sabiendo quién Él era, de dónde había venido, para dónde iba. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Sabía que Él era Dios con el Padre. Y porque sabía quién Él era, Él no necesitaba de honra y gloria mundanas. Él tenía la gloria que viene de Dios. Querido, ahora el apóstol Pablo dice una cosa tremenda. Aún en el verso 2 de 1 Corintios 13 nos dice, aunque yo tuviera toda la fe. ¿Toda fe? La fe es importante. Sí, claro que es. Pero mira, ¿te acuerdas de la vida de Ezequías? Qué rey lleno de fe. Ese rey en Judá. Un rey que amaba a Dios. Un rey que anduvo con Dios. Un rey que tenía una fe tan grande que a través de Ezequías, a través de sus oraciones, Dios envió un ángel y un ángel mató a 185,000 soldados asirios en una noche. ¡Qué fe! Ese hombre tenía una fe tan grande que cuando se quedó enfermo, Dios le dijo, tienes 15 años más, vas a morir, no vas a sobrevivir. Ese hombre se arrodilló, puso su cara tras la pared, oró, le dijo, Señor, acuérdate que yo andé en tu ley, haciendo lo que es correcto en tus ojos. Y Dios dice al profeta Isaías, que le había anunciado su muerte, Isaías, vuélvete. Le voy a dar a mi siervo Ezequías 15 años más de vida. Isaías le dice, ¿qué señal quieres que Dios va a cumplir eso que te está prometiendo? Y bueno, Ezequías le dijo, bueno, ¿qué señal? Sí, ¿qué señal quieres? ¿Quieres que la sombra en el reloj de sol que vaya 10 grados para frente o 10 grados para atrás? Bueno, dijo Ezequías, 10 grados para la frente, pues está yendo para la frente, eso es fácil. Yo quiero que venga 10 grados para atrás. Isaías dice, ok, eso va a pasar, y pasó. ¿Tú ya has pensado lo que sucedió cuando Ezequías oró e hizo esa oración? Cuando Ezequías le pidió esa señal a Dios, Dios el Todopoderoso, que tiene ese mundo en sus manos, está girando ese mundo. Dios paró ese mundo y comenzó a girar el mundo al revés un poquito. A causa de las oraciones de un hombre, el mundo paró y giró al contrario. ¡Oh! ¡Qué fe! Hay que tener fe.
Es necesario que el que se aproxima de Dios crea que Dios existe y que es el galardoador de los que le buscan diligentemente, de una manera diligente. Hay que tener fe. La fe es importante, pero el apóstol Pablo dice, mismo si yo tengo toda fe, pero no tengo amor, eso no es nada. Porque Ezequías tenía una fe tan grande, pero un día le faltó el amor. Al final de su vida, pues los últimos años de su vida, Dios le dio 15 años más. Estaba viviendo los últimos 15 años de su vida, pero 15 años es un buen tiempo, ¿ah? De gracia, por la gracia de Dios. Y ahí vienen los mensajeros de Babilonia, saludarle, felicitarle porque sanó. Ezequías podía haber dicho, mira, yo oré, Dios hizo milagros en mi vida. No, Ezequías vio a esas personas tan importantes y pues quiso mostrarles que él también es importante, les mostró todos sus tesoros y no le mostró su tesoro más importante, que es Dios. Bueno, la Biblia también dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 3, y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hay gente que es muy generosa, muy dadivosa, les gusta dar ofrendas en la iglesia, además de sus diezmos, y dan mucho. Les gusta dar comida a los que tienen hambre, ropas a los que están desnudos. Eso es maravilloso. Pero sabes que a veces hay gente que hace eso no por amor a Dios y amor a las personas que están sufriendo, pero hacen el bien de una manera externa, pero internamente tienen orgullo porque quieren que la gente diga, oh, esa persona es tan buena persona, hoy ese pastor predica tan bien, hoy ese hermano es tan dadivoso, tan generoso, hoy esa gente es tan bondadosa. Hay personas que hacen el bien no por amor, pero por vanidad. Hay que tener mucho cuidado con nuestros motivos. Si queremos prepararnos para la segunda venida de Jesús, los que le dieran comer a las personas que estaban hambrientas, ropas a los que estaban desnudos, visitaran a los que estaban en la cárcel, no lo hicieran sabiendo que Jesús les iba a agradecer un día. Jesús le dice, venid, benditos de mi Padre. Yo tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Estaba desnudos, me dieron ropas. Yo estaba en la cárcel, ustedes vinieron a verme. Estaba enfermo, ustedes vinieron a visitarme. ¿Cuándo, Señor? Mira, ellos no saben, lo están haciendo por amor. No porque están pensando en la recompensa, están haciendo por amor. Lo que tú haces para hacer bien a los demás, lo haces por amor. Eso es un milagro que solo Dios puede hacer en tu corazón y en mi corazón. Muchas veces hablamos de la segunda venida de Jesús, pero no hablamos de 1 Corintios 13. Queridos, deberíamos leer ese capítulo todos los días, porque ese capítulo nos dice cómo es Jesús y cómo va a ser el carácter del remanente de Dios en esa tierra cuando Jesús venga en su segunda venida. Vamos a leer el resto del capítulo 1 Corintios 13, verso 4. Y ahora vamos a leerlo poniendo Jesús donde tú encuentras la palabra amor. Vamos a ver si Jesús y amor se están en armonía. El amor es sufrido, ese es verso 4, 1 Corintios 13.
Verso 4, el amor es sufrido. ¿Jesús es sufrido? Sí. ¿El amor es benigno? ¿Jesús es benigno? Sí. El amor no tiene envidia. ¿Jesús no tiene envidia? ¿Verdad? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo. Jesús no buscó lo suyo, buscó nuestra salvación. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesús es la verdad. Jesús todo lo sufre, verso 7. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. ¡Oh! Verso 8. Jesús, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¡Wow! ¡Qué palabras tan maravillosas! Deberíamos leer esas palabras todos los días. Pensar que Dios es amor. Poner el nombre de Jesús ahí. Y a veces, quizás hasta puedes poner tu nombre ahí y ver si tu nombre también va bien con 1 Corintios 13 y con ese amor de Dios. ¿Eres tú paciente? ¿Eres tú sufrido? ¿No te envaneces? ¿No te irritas? ¿No dejas de amar? Porque eso es el carácter que Dios quiere ver en ti. La hermana de White en el libro El Hogar Cristiano, página 174, nos dice lo siguiente. Mira bien, subraya esas palabras en tu corazón. Si no tienes el libro El Hogar Cristiano, pues agárratelo o léelo online, está ahí en el internet. El Hogar Cristiano, página 174. Desde un punto de vista mundano, el dinero es poder, pero desde el punto de vista cristiano, el amor es poder. Muchas personas piensan que para prepararse para la segunda venida de Jesús, pues tienen de tener ahí un búnker, un hoyo de la tierra con puertas de metal, prepararse ahí, se van algunos a las montañas, se rechazan la compañía de los demás y piensan que ahí solitos, en su refugio en las montañas o adentro de la tierra, pues ahí se están preparando para la segunda venida. Algunos piensan que tienen de tener comida puesta de parte, dinero puesto de parte. Querido, cuando venga Jesús no vas a necesitar de tu dinero ni de tu comida. Y aún en el tiempo de tribulación, la promesa es que Dios nos va a dar el pan y el agua. Sí, vamos a estar en las montañas, pero antes de ese tiempo hay mucho trabajo que tenemos de hacer, predicando el Evangelio eterno, y solo podemos hacer ese trabajo con el amor de Cristo en nuestro corazón. Desde un punto de vista mundano, escribió Elena de White, el dinero es poder, pero desde el punto de vista cristiano, el amor es poder. Por haberse multiplicado la maldad, dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Pero algunos van a perseverar hasta el fin, amando a Dios sobre todas las cosas
y a su prójimo como a uno mismo. Mira, hay que leer todo lo que leemos en la Biblia, hay que leer en contexto, querido. Y en ese contexto de Mateo 24, Jesús nos muestra que el amor es tan importante. Porque mira que habla de velar en oración, pero seguimos leyendo capítulo 25, las parábolas de las vírgenes, también las parábolas de las ovejas y de los bodes, la importancia de amar nuestro semejante, varias cosas, pero llegamos a Mateo 26 y hay un link, hay un paralelo, hay una ligación, una conexión con Mateo 24, ¿no hay? ¿O sí hay? Mira que en Mateo 26, una mujer en Betania ungió a Jesús con quebró un vaso de alabastro de perfume de gran precio y ungió a Jesús. Los discípulos la criticaron, pero Jesús la protegió. Y dijo, Mateo 26, verso 10, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Verso 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar ese perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Querido, querida, Jesús dice claramente, una de las cosas que Él quiere que sea predicada en todo el mundo, y eso es lo que María Magdalena ha hecho por amor a Él. Tomó el salario de un año entero de su vida, compró un perfume y quebrantó ese vaso muy precioso. Él derramó ese perfume en la cabeza de Jesús. Sabemos con Lucas 7, los pies de Jesús. Lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. ¿Cómo prepararnos para la segunda venida de Cristo? Llorando por nuestros pecados a los pies de Jesús. Y dejando que su amor entre en nuestro corazón y nos transforme, cambie nuestro carácter y nos haga fuertes para resistir a las tentaciones del diablo que quiere sacar el amor de Cristo de nuestro corazón. ¿Es tu deseo hoy pedirle a Jesús que haga ese milagro en tu vida y ponga ese amor de 1 Corintios 13 en tu corazón? Si es ese tu deseo, ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por el amor de Jesús, que a través del Espíritu Santo tú deseas derramar en el corazón de tu pueblo en esa tierra. Los que verdaderamente van a guardar los mandamientos de Dios por amor a Él, porque tienen la fe de Jesús. Padre, que yo pueda ser parte de ese pueblo, que mis queridos y queridas en nuestras familias, en nuestras iglesias, puedan ser parte de ese pueblo, los que están escuchando pueden ser parte de ese pueblo, que tú puedas derramar sobre nosotros tu gran amor y prepararnos para ver Jesús faz a faz. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén.